Buenas tardes, mis amados. Para mí es una alegría nuevamente estar con ustedes para compartir la maravillosa palabra de nuestro Dios. Qué bueno y qué maravilloso de nuestro Dios. Qué hermoso es. Él ha dejado todo a nuestro alcance, todo lo que necesitamos para conocerle, para agradarle, para hacer su voluntad y para vivir con Él por la eternidad. Todo está a nuestro alcance. Por su misericordia y por su gracia. No hay por mérito nuestro, sino por pura gracia. O sea, es algo inmerecido. Yo no merezco nada. Pero Él me amó con amor eterno. Él te ama con amor eterno. Y qué bueno. Y por eso estamos compartiendo en este tiempo. Y estamos declarando que cada vez estamos más cerca de la venida de Jesús, que viene a buscar a su iglesia en este arrebatamiento, que puede ocurrir en cualquier momento. El día y la hora nadie lo sabe. Jesús dijo: ni yo lo sé, solo mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, no sabemos, pero por los acontecimientos, por los hechos que están ocurriendo, podemos decir que cada vez estamos más cerca. Y por eso estamos compartiendo algunas de las señales que dice la palabra de Dios. No de lo que yo digo o de lo que dice un hombre, sino lo que dice las Escrituras, la palabra de Dios, la palabra profética, la palabra revelada de Dios, de las señales. Por eso estamos compartiendo. Fíjense, todo lo que el Señor Jesús dijo, será como los días de Noé, sería como los días de Lot. Dice, la ciencia aumentará, la maldad se multiplicará. Todo esto son acontecimientos que estamos viendo, son hechos. Y por eso vamos a seguir compartiendo la maravillosa palabra de Dios para que nosotros sepamos, porque el Señor quiere que sepamos que cada vez estamos más cerca. Y qué bueno estar más cerca de su presencia. Para que cuando Él venga, haya gozo y paz en nuestro corazón, de vivir con Él por la eternidad. Amén. Porque tenemos que saber que el ser humano es un ser eterno. Va a estar con el eterno por la eternidad o fuera de Dios por la eternidad. Él nos da la oportunidad, mientras estemos aquí, para tomar la buena decisión de seguir a Jesús. Él es el camino, el único camino al Padre, a la vida eterna, a la seguridad. Por eso estamos compartiendo las señales que dice la palabra del Señor. Una de las cosas dice que las señales también, que en los últimos tiempos habrá falsos cristos, falsos maestros, falsos profetas. Y fíjense lo que la palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, el verso 13 al 15, dice la palabra del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Fíjense. Y el Señor Jesús, que ustedes ven, Mateo capítulo 24, el verso 11, también dice la palabra del Señor. Jesús estaba profetizando justamente de esta temática. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por eso, qué importante el conocimiento que tengamos de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, para que no seamos engañados. El Señor Jesús dijo: mirad que nadie os engañe. Y la única manera de evitar de ser engañado es conociendo al Señor y conociendo la palabra del Señor. Porque de esa manera uno sabe, por lo que escucha, si está en la verdad de Dios o si es pensamiento humano.
Cuando uno sabe la palabra, cuando uno escucha a alguien que habla, dice el Señor Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Y de lo que expresa está hablando lo que hay en su corazón. Tarde o temprano se pone en evidencia. Tenemos que tener cuidado. Acá la palabra dice que la puerta es angosta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Generalmente los falsos profetas te anuncian cosas buenas, prosperidad, bendición, que todo te va a ir bien, que vas a prosperar. Todas son bendiciones. Amor, no te va a faltar amor, dinero, prosperidad. Pero no te dicen la verdad, que es importante. Y por supuesto que hay bendiciones, pero como consecuencia de vivir en armonía a la voluntad de Dios. Cuando uno vive de acuerdo a la palabra de Dios, por supuesto tiene la bendición de Dios. Pero como consecuencia que uno vive en santidad, que vive en obediencia a la palabra de Dios. Generalmente los falsos profetas no te hablan de santidad, de arrepentimiento, de verdadera conversión, de santidad, de entrega total, de compromiso, de juicio. Todo te pinta de una manera agradable y usan la psicología, inclusive en la exposición, que muchos lloran, levantan la mano, se emocionan, pero solamente es emocional. Por eso que es importante, uno debe buscar el contenido de la verdad de Dios, de la palabra de Dios. Porque el Señor dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. De allí la importancia de que yo me acerque al Señor y que yo busque su palabra cada día y vea y conozca todo lo que Dios tiene para mi vida, que son riquezas, que son bendiciones. Dios quiere bendecirnos. Y generalmente los falsos profetas son como los reyes del Antiguo Testamento, que toman sus propias decisiones y no tienen un equipo de consejeros. O sea, son lo que ellos dicen que su palabra es infalible, lo que ellos dicen es determinante, es así. Inclusive algunos tienen su propio libro, sus propias visiones, y que no salgan de ese contexto de esa. Entonces están estructurados, limitados, limitan al conocimiento y a las revelaciones de Dios que tenemos en la palabra de Dios, que es abundante. Por eso la palabra dice que es importante cuando la persona por sí solo toma una decisión y es autoritaria. Está hablando de que va a haber errores, de que va a haber consecuencias terroríficas para aquellos que están a su alrededor. Inclusive yo, por ejemplo, yo a veces pienso que yo estoy tomando buenas decisiones y a veces me doy cuenta de que no era tan buena decisión. A veces uno está concentrado de que eso es así, y por la gracia de Dios y esperar en el Señor y consultar al Señor, Dios te está mostrando de que estás equivocado. Y no siempre es así como yo pienso. Y que bueno, por eso poder buscar consejo de aquellos que saben. ¿Sí? Inclusive yo a veces compartiendo con mi esposa, llego a las conclusiones, bueno, que no era tal esa decisión correcta. Fíjense qué importante. Por eso el siervo que ama al Señor va a tener un grupo de sabios consejeros que le van a ayudar para ser un instrumento de bendición y de edificación para la iglesia. La palabra de Dios, encontramos cuánta enseñanza maravillosa. Y quería compartir algunos proverbios de la palabra maravillosa del Señor, lo que es una enseñanza maravillosa. Proverbio dice así,
capítulo 11, verso 14, dice, fíjense lo que dice la maravillosa palabra del Señor. 11, 14. 11, 14. Dicen, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Fíjense, el énfasis siempre es en la multitud de consejeros. No es que yo programo todo y traigo todo el programa cocinado y lo expongo y ya está. Sino, dice que en la multitud de consejeros está la seguridad. Y cuando uno tome individualmente decisiones, aún en su propia vida, inclusive en lo laboral, y más en el ministerio y en el servicio a Dios, y más en la iglesia, uno tiene que buscar consejeros. Acá dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Y esto pasa, caerá el pueblo, que hay contienda, hay divisiones, hay disensiones, y hay un montón de consecuencias en el pueblo justamente porque no hay dirección sabia. Pero dice, en la multitud de consejeros hay seguridad. Qué hermoso es la palabra de Dios. 15:22 dice así también la palabra, proverbio. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Fíjense qué palabra maravillosa, qué tremendo. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Qué bueno. Que lo que yo estoy pensando, si otro está pensando igual, si otro está dándome, me está confirmando que es revelación de Dios, que es la voluntad de Dios para tomar una buena decisión. 24:6 dice así, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Fíjense qué impresionante la palabra. Porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Por eso qué bueno. Yo pienso que los verdaderos siervos de Dios debe tener consejeros. Debe tener alguien también que está en el nivel, en la sintonía de espiritualidad, de entrega, de consagración, de santidad, de búsqueda de la revelación de Dios, de lo que Dios quiere para su pueblo en estos tiempos. Porque esto está hablando de aquellos que verdaderamente son verdaderos profetas y no son los profetas falsos. Vamos a tener otro ejemplo para que veamos nosotros, dice la palabra maravillosa del Señor, vamos al Antiguo Testamento, Primera Reyes, capítulo 12, desde el verso 4 al 11 vamos a estar leyendo esta palabra para que veamos. 12, verso 4. Su padre tu padre fue un amo muy duro. Le dijeron, alivie los trabajos tan pesados y los impuestos tan altos que su padre impuso sobre nosotros, y entonces seremos sus leales súbditos. Roboam era el hijo de Salomón, y le respondió, dame 3 días para pensarlo, luego regresen y le daré una respuesta. Entonces el pueblo se retiró. Después el rey Roboam consultó el asunto con los ancianos que habían sido consejeros de sus padres Salomón.
¿Qué pues me aconsejan ustedes? Les pregunto, ¿cómo debo responder a este pueblo? Los consejeros ancianos contestaron: si hoy se pone al servicio de este pueblo y le da una respuesta favorable, ellos siempre serán sus leales súbditos. Sin embargo, Roboam rechazó el consejo de los ancianos y pidió en cambio la opinión de los jóvenes que se habían criado con él y que ahora eran sus consejeros. Bueno, ustedes pueden seguir leyendo para ver todos los que ha acontecido. Podemos ver que Salomón, aunque era el hombre más sabio, tenía consejeros, que eran los ancianos, o sea, los sabios de Israel. O sea, tenía un equipo de consejeros que le aconsejaban. Aunque el rey no siempre a veces tomaba la buena decisión y seguía los consejos de los ancianos, de los sabios. Como en este caso el hijo de Salomón, Roboam, pidió el consejo de los ancianos, de los sabios, y ellos le aconsejaron correctamente. Si él hubiera obedecido a los sabios, el consejo de los sabios, el reino de Israel no se hubiera dividido. Aunque ya estaba profetizado que eso iba a ocurrir después de la muerte de Salomón, que el reino de Israel sí sería dividido en dos, por Roboam y Jeroboam. Así que eso estaba profetizado y eso iba a ocurrir. Por lo que tenemos que saber acá la enseñanza de que aún los reyes sabios, aún como Salomón, tenían consejeros. Los ancianos eran sus consejeros. Por eso el profeta, el pastor, los ministros, tienen que tener un equipo. Yo pienso, tienen que tener un equipo de sabios, de que están en sintonía con Dios. No solamente que tengan un conocimiento intelectual, sino que tengan un verdadero conocimiento de Dios y un conocimiento de las Escrituras de Dios para aconsejar, para que el pueblo pueda desarrollarse, para que el pueblo pueda crecer en armonía. De esta manera, uno puede ver, inclusive en el gobierno terrenal, podemos ver que, aunque sea democrático el gobierno, hay tres poderes en el gobierno. Está el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. De esta manera mantienen el equilibrio para que todos puedan ajustarse a la Constitución, para que no sea inconstitucional las leyes o lo que decida aún el gobierno. De esa manera hay un equilibrio en la justicia. De igual manera también lo debe hacer. Lamentablemente estamos viendo en estos tiempos que cada uno hace lo que se le place, y eso trae justamente todas las consecuencias, las divisiones, las contiendas, y es lamentable. Porque no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y eso es la evidencia de los falsos profetas en este tiempo lamentable. Pero también otra señal que podemos ver en las Escrituras, en la palabra del Señor, en 1 Timoteo capítulo 4, las Escrituras nos está mostrando la realidad que estamos viviendo. Son señales evidentes. Dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Esto es, el Espíritu mismo está diciendo que en los postreros tiempos muchos se van a apartar de la fe y van a seguir sus propios consejos, dice, serán y seguirán, escucharán, dice, espíritus engañadores, a doctrina de demonios. Y a veces está la sutileza, por ejemplo. Si uno enfatiza solamente en una parte, por ejemplo, solamente el evangelismo, todo está en el evangelismo solamente. Uno puede estar ganando una persona, pero está perdiendo por otro lado mucho más
Porque el énfasis solamente está en una parte. Y de esa manera uno se está apartando de las doctrinas generales de la palabra de Dios. Por supuesto, uno tiene que evangelizar, pero el Señor Jesús dijo, id y haced discípulos. O sea, evangelizar, hacer discípulos. O sea, enseñar a los nuevos creyentes para que puedan crecer en la palabra de Dios, en su totalidad, teniendo un contenido de las Escrituras, de la palabra maravillosa de Dios. Dice, y enseñándole a obedecer. O sea que uno tiene que explicarle, aclararle, de tal manera que puedan entender para obedecer. ¿Por qué tienen que obedecer? Dice, enseñándole a obedecer todas las cosas que os mando. Es que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, no podemos quedarnos con una sola parte. Hay muchos que solamente enfatizan la prosperidad. Pero no solamente el cristianismo es solamente prosperidad. Hay algunos que enfatizan solamente sanidad. No es solamente, si bien todo es parte, pero no es todo. En una iglesia, por eso están todos los ministerios. Está el ministerio de evangelismo, hay que evangelizar. Está el ministerio de educación cristiana. Uno debe enseñar justamente para desarrollarse, para que cada creyente pueda crecer y que pueda desarrollar sus dones y capacidades y que pueda servir como un miembro activo en la iglesia, como cuerpo del cuerpo de Cristo. Está la coinonía, la comunión, el ministerio de reconciliación, de restauración, de intercesión. Fíjense cuántos ministerios hay muchísimos ministerios que debe estar en la iglesia y que en cada ministerio, cada creyente pueda estar ocupando su lugar para crecer. Por lo tanto, no podemos enfatizar solamente en una área, sino la iglesia es un todo. Y todos tenemos que estar en esa armonía para el desarrollo de la iglesia. Por eso el Señor Jesús, uno ve la maravillosa palabra del Señor. Dice que Él dejó la 99 y fue a buscar la que se perdió. Sí. Y cuando la encontró se alegró por haberlo encontrado. O sea, el amor del Señor es no perder ninguna. Inclusive, el Señor dijo que solamente se perdió aquel que ya estaba determinado que se iba a perder, el hijo de perdición. Juan, el Evangelio según San Juan, dice así el capítulo 10, verso 11. La maravillosa palabra de Dios. El Señor Jesús, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Más el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo la arrebata y las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque el asalariado no le importa las ovejas. Mas yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y la mía me conoce. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrán un rebaño y un pastor. Fíjense en la misión del pastor. Es de nutrir la iglesia, de enseñar, de restaurar, de reconciliar. O sea, esa es lo que el Señor Jesús hace. Qué importante que esto pueda estar ocurriendo, ¿no? Restauración, edificación, consuelo, restauración, sanar, restaurar, reconciliar. Y el Señor Jesús dice también, muchos serán engañados y muchos serán engañados.
muchos serán engañados. Es lamentable, muchos serán engañados por falta de conocimiento de la palabra. Estas son señales lamentables. Hay muchos que ya son engañados. Muchos son engañados. Es lamentable. Yo hay creyentes, hay cristianos que conociendo la palabra de Dios volvieron y están en la idolatría. Conociendo la palabra. ¿Sí? Y hay cuánto. Por ejemplo, ese que dice, bueno, pare de sufrir, deje de sufrir. Pare de sufrir, deje de sufrir. O sea, todo te ofrece, no sufra, todo va para todo te va a ir bien. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero sabéis, yo he vencido al mundo. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Es una realidad, pero Jesús venció al mundo. Amén. O sea que hay cosas que vamos a tener que pasar. Estoy compartiendo esto para que no seas engañado, para que puedas crecer en el conocimiento de la palabra. Y quiero decirte que el pastor de los pastores, que es Jesucristo, el buen pastor, su vida dio por ti y por mí, porque nos ama con amor eterno. Y Él te va a restaurar, te va a reconciliar, siempre te perdona, siempre te espera, siempre está a tu lado porque Él te ama. Y qué bueno saber esto, para que no seamos engañados en estos tiempos, que son tiempos finales. Y todas estas son señales de lo que está ocurriendo. Estoy compartiendo. ¿Por qué estoy compartiendo? Porque cada mensaje estoy diciendo que el Señor cada vez está más cerca de venir a buscar a su amada, a su iglesia. Que eres tú y yo. Que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Y si tú todavía no has tomado esta decisión importante, esta es tu oportunidad que puedas abrir tu corazón y recibir a Jesús en tu vida. Ora conmigo de esta manera para recibir al Señor Jesús. Decir, Señor Jesús, gracias porque tú eres el buen pastor. Y tu vida diste por las ovejas, tu vida diste por mí. Señor, quiero que vengas a mi vida, que seas mi Señor y mi Salvador. Yo te recibo. Señor, que tú tomes control de todo mi ser. Transforma. Y te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que me da. En tu nombre, Jesús. Amén. Y Padre, yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos en este tiempo. Que tu Espíritu Santo esté obrando en su vida, Señor. Que tengan el gozo de su corazón, de que cada vez estamos más cerca. Y qué bueno estar más cerca de ti cada día, porque sabemos que en cualquier momento vienes a buscar a tu amada, a tu iglesia. Yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos. Señor, a los que están enfermos y tienen esa idea, yo te ruego que tú les sostengas, que tú les fortalezcas, que tú les proveas. Señor, tú conoces sus corazones, Señor. Yo te ruego una bendición especial, que ellos puedan ver que tú estás con ellos, Señor, porque tú le amas con amor eterno. Y yo te doy gracias, Padre, por tu fidelidad y por esta oportunidad que me da de poder declarar tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.